El milagro ocurrió. El Padre hizo ese milagro a través del Mesías para darle la vida a Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó, y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Yeshua le dijo, desatate y dejadle ir. Así que esa era la forma en que se acostumbraba envolver a los difuntos, ¿verdad? Que era envolverlo con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y algunos de ellos le ponían aromas, aloes y mirra y otra, ¿verdad? Para... Sí, prácticamente. Ahora, imagínense cubierto completo Lázaro, hasta los pies, hasta las manos. ¿Cómo Lázaro salió afuera? Pregunto. ¿Flotando en el aire? ¿Flotando en el aire? ¿Cómo sería el paso? Sería un pasito así, ¿verdad? Como están los pies. Sería un pasito así. Hasta que llegó afuera, entonces los que estaban afuera no se atrevían a entrar adentro. Porque acuérdense que Lázaro está metido ¿dónde? En una cueva. Entonces cuando él sale afuera, los que están afuera Yeshua le dice, ahora desátenlo y déjenlo ir. Ahí se cumplió este milagro. Pero este milagro dividió las opiniones de todos los que estaban allí en dos. Habían dos opiniones allí. Número uno, dice, muchos judíos vieron y creyeron. Vieron y creyeron que realmente Yeshua era el Mashiach que estaba esperando el pueblo de Israel. Y otros que no creyeron, que vieron, pero no creyeron. Fíjense cómo el ser humano, el cerebro del ser humano, muchas personas viendo el mismo evento, unos reaccionan de una forma y otros reaccionan de otra. Entonces dice que otros, en vez de creer lo que fueron y lo denunciaron a los fariseos y a los principales sacerdotes, fueron a denunciar a Yeshua lo que había hecho. Digo, a dar testimonio, ¿verdad? Porque aunque ellos no creyeron, les dijeron a los otros qué fue lo que ocurrió. Eso es un testimonio, decirlo. Exactamente, sí. Eso es así, es un testimonio de lengua. Pero para que no hubiera después excusa de que no sabían lo que pasó, porque lo que aquellos dijeron fue por lo que ellos vieron. Y aunque no creyeron, pero fueron a decírselo a los otros, que tampoco creían, pero ahora tienen el testimonio de lo que ocurrió. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué hicieron esa gente? En el versículo 53, dice esa gente, digo, yo entiendo cómo es que esta gente reaccionaron. O sea, los fariseos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes. Porque ellos decían en el versículo anterior, si dejamos que todos sigan al Mesías, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo, o sea, el templo, y destruirán nuestra nación. O sea, ¿qué estaban haciendo ellos? Tratando de proteger lo que ellos consideraban que era lo más importante de Israel, que era el templo y era la nación. Y ellos como líderes del pueblo, ¿verdad? Los sumos sacerdotes y los sacerdotes tenían miedo de que vinieran los romanos y decir, mira, ahí nombraron a Yeshua, a un tal Yeshua. Lo nombraron el rey de Israel. Y el rey de Israel es Herodes. Nosotros no podemos permitir eso. No sé. Claro. Claro, porque lo que pasa es que si vienen los romanos, ¿verdad? Y destruyen nuestro lugar santo, ahí es que trabajaban ellos. Eran los sumos sacerdotes y los sacerdotes. Entonces, ¿qué pasa? Y van a destruir nuestra nación. Ellos tenían miedo a que los romanos, oye ahora José, tenían miedo a que los romanos
dijeran, no, ahora ellos tienen un rey, que está un tal Yeshua, que hace milagros, que resucita a los muertos, que sana a los leprosos, que sana a los sordos, que sana a los ciegos. Pues ese tipo es tremendo. Imagínate, Herodes no puede hacer, Herodes no sabe hacer nada de eso. Él es el rey romano, pero Herodes no tiene fuerza para nada. Entonces ellos consideraban que eso era un peligro. Si a Yeshua le nombraban rey, porque entonces los romanos no iban a permitir. Digo, Herodes no iba a permitir que hubiera otro rey en competencia con él. Él que era un carnicero. Ese tipo mandó a matar hasta a sus hermanos, a su madre, y cuanto encontró por el medio. ¿Sí? No quería competencia de ningún lado, imagínate. Pues entonces, ¿qué ocurre aquí? Que en el versículo que encontramos, el 53, después del 48, más abajo, dice, así que desde aquel día acordaron matar a Yeshua. Y más adelante encontramos en el capítulo 12, versículo 10, que dice que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Porque ese era un testigo que no se podía refutar en su testimonio. ¿Eh? Imagínense. Tantas personas que vieron eso de que Yeshua, el Padre, a través de Yeshua, resucita a Lázaro. Lázaro sale, ¿verdad? Después de 4 días que hiere y sale de la tumba vivo, y ellos lo ven todos los días por allí con sus hermanas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el capítulo 12, voy a terminar ya con esto porque quiero entrar a la parte que lo más importante le he dejado para lo último, porque lo que estamos tomando ahora es leche. Ahorita vamos a comer vianda. ¿Usted sabe lo que significa eso? ¿Tomar leche? Ahorita vamos a comer vianda. Estamos en la leche ahora. Pero para terminar esto, comienza el versículo 1, cuando en 6 días antes de la Pascua vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Entonces le hicieron una cena, Marta y María le hizo una cena en gratitud, ¿verdad? Por lo que había hecho, porque se amaban y eran buenos amigos, íntimos amigos, y entonces ahí se nos encontramos que María viene y buscó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Yeshua, los enjugó sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y ahí en adelante encontramos muchos relatos de diferentes enseñanzas muy bonitas, ¿verdad? En donde Yeshua siempre es el que está dando la orientación y enseñando a los discípulos. Cuando Marta le echa María le echa el perfume, allí había uno que estaba colado entre los discípulos, que se llama Judas. Le dice de Iscariote, que era hijo de Simón, que se quejó seguida porque ese perfume valía mucho dinero y ese dinero se lo podían haber repartido a los pobres. Estaba preocupado por los pobres, lo que le preocupaba era que él llevaba los chavos, la bolsa. Entonces, Yeshua le dice, miren, no la molesten a ella, déjenla quieta, porque ella lo ha hecho esto para el día de mi sepultura, ha guardado este perfume. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a vosotros, con vosotros, pero a mí, no siempre me tendréis. O sea que ya él sabía que se estaba acercando el momento que él tendría que cumplir con todo lo que se había establecido en el plan del Padre. Bien, aquí lo voy a dejar porque quiero entrar a la otra parte, que es la parte que habíamos dejado al principio. José, ¿te iba a decir algo? Claro.
Exacto. Claro. Claro. Ahora, en adición a eso que tú estás diciendo, acuérdate que Yeshua tuvo que coger un látigo. ¿Y qué tuvo que hacer en el templo? Limpiarlo. Sacar allí a los vendedores que estaban haciendo negocio, traficando con los animales, los cambistas, y sacar a los sacerdotes que estaban haciendo barbaridades allí. Y él le dijo que habían convertido la casa de mi padre en ¿qué cosa? En cueva de ladrones. Así que estaban corruptos. Bueno, vamos entonces a la parte de estábamos tomando leche, vamos a comer ahora sólido. Sí, dime. Sí, claro. A mí no siempre me tendrán. Claro. Hasta que cumplieran, nada más. Sí. Y ya para saber lo que ocurrió, pues tendríamos que ir al libro de los Hechos y otros detalles, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a entrar a los primeros 10 versículos que dejamos atrás del libro de Números, capítulo 19. En esos 10 versículos, yo he encontrado una información que quiero compartirla con ustedes. No quiero decir que ustedes tienen que creer lo mismo que yo creo, ni llegar a las mismas conclusiones que yo llegué. Yo la expongo y ustedes la analizan y ustedes investigan más a fondo. Si estamos de acuerdo, bien. Si no estamos de acuerdo, bien también. Así que no vamos a tener disputa por eso, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, de acuerdo a Números capítulo 19, antes de entrar a leerlo, quiero que entendamos esto. La Biblia nos enseña que para hacer un sacrificio de expiación o expiatorio o holocausto, se han sacrificado diferentes animales en diferentes épocas, en diferentes servicios. Si usted busca Génesis capítulo 3 versículo 21, que es donde se presenta el primer sacrificio que presenta la Biblia, Génesis 3:21, cuando Yahweh le hizo túnicas de pieles a Adán y Eva. Y la pregunta es, ¿de dónde salieron las túnicas de pieles? De animales que se utilizaron para el sacrificio, ¿verdad?, de expiatorio, del perdón del pecado de Adán y Eva, y esos mismos animales, de esas pieles, entonces Yahweh le hizo unas túnicas a ellos para vestirlos. ¿Por qué? Ellos estaban vestidos de hoja de higuera, delantales que se hicieron de hoja de higuera, y no vamos a entrar en todos esos detalles. Pero entonces entraba al Éxodo capítulo 29, versículo 26, que más adelante se hacen expiación utilizando becerro. En Levítico capítulo 4, versículo 3, lo mismo, becerro de expiación. En Levítico capítulo 5, versículo 6, dice un cordero o una cabra. En Levítico 5, 16 habla de un carnero. Fíjense, diferentes animales, carnero. En Levítico 9, versículo 3, de macho cabrío, para expiación. Entonces, en Levítico 14, versículo 24, habla del cordero. En Levítico 16, versículo 12, habla de las tórtolas. Y en Levítico 5, versículo 7, habla de los palominos. Y en número 19, que es el que vamos a estudiar hoy, es el único lugar donde se habla de la vaca roja. O de la vaca alazana roja. ¿Ok? Ahora, ustedes saben, este concepto de los palominos, ¿quién ofreció los palominos? Dos palomitas. Eran los más pobres cuando fueron a presentar a Yeshua, que ofrecieron, ¿verdad? La ofrenda fueron dos palominos, un palomino por holocausto y el otro palomino por expiación. Muy bien. Eso es en términos de animales. Pero había también otra ofrenda para las personas aún más pobres que no podían ni siquiera ofrecer unos palominos, que entonces utilizaban, de acuerdo a Levítico capítulo 5, versículo 11, que usaban la 10ª parte de un efa de flor de harina de trigo,
que es un gomer. Sí, porque eso no estaba en el proceso de refinarla como ahora. Claro. Muy bien, gracias. Muy bien, pues entonces ahora entramos a Levítico. Vamos, eso era para que ustedes entiendan que estos conceptos de la expiación en diferentes servicios se utilizaban diferentes animales. Pero ahora por primera vez, en Números capítulo 19, es que aparece la ley de ordenanza de la vaca roja. Ahora, cuando aquí dice la vaca roja, ¿en qué rojo usted está pensando? ¿De cómo de rojo sería la vaca? ¿Hay algún rojo por aquí? ¿Quién tiene rojo aquí? Esto es color vino. Aquellos zapatos son rojos, mira, esos zapatos. Y aquella correa que tiene aquello allí. Pero no era roja. La vaca no era roja porque eso no existe en la naturaleza. Tampoco. Lo que pasa es que la vaca, usted ha visto lo que se llama el barro. Barro. ¿Cómo es el barro? ¿Qué color es el barro? No es un brown. Ok, ya te saben lo que es el barro. Pues ese es el color de la vaca. Le llaman la vaca alazana. Entonces, esa vaca, para poder hacer el sacrificio, tenía que ser toda del mismo color. No podía tener ni un pelo de otro color. Ni un solo pelo de otro color. Ahora vamos a ver cuáles son los requisitos para hacer ese sacrificio y lo que simboliza y lo que representa todo eso. Versículo 1, vamos a empezar uno a uno. Versículo 1, habló Yahweh a Moshe y Aarón diciendo, versículo 2, este es el decreto o mandato de la Torah que ha prescrito a Adonai diciendo, habla a los hijos de Israel, ahí se les da las instrucciones, ¿verdad? Que traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Esas son las instrucciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las instrucciones? Que tomen una vaca. Ahora digo yo, oye, pues siempre habían usado becerros, machos cabríos, cabras, palominos, que era lo más común. Ahora se introduce algo nuevo, que no se había utilizado en ningún servicio anteriormente, esta vaca. Vamos a ver qué significa todo esto. Entonces, esta vaca tiene que ser, número 1, perfecta. Sin defecto. Fíjense que eso aquí, esos dos primeros puntos, se parece a las órdenes que se dieron cuando se fue a celebrar Pesaj en Éxodo capítulo 12. Que tenían que coger un cordero perfecto, sin mancha, sin defecto de ninguna clase. Pero allí el cordero era macho de 1 año. Y aquí la vaca no dice qué edad tenía que tener la vaca, pero tenía que estar en esas condiciones. Perfecta, sin defecto. Y número 3, que no haya subido yugo. ¿Qué significa el yugo? El yugo, ¿verdad? Yugo que le ponen para el trabajo. No, una vaca joven, ¿sí? Porque no había sido usada para nada. Tenía que tener esas 3 características, perfecta, sin defecto, que no haya subido yugo de trabajo, de esclavitud sobre ella. Ahora, en las Escrituras nos dice a nosotros, Yeshua, hablándole a los discípulos, que dice que Moisés habló de él. Y que los escritos de Moisés hablan de él. Ahora, si estos son unos escritos de Moisés, vamos a ver cómo nosotros vemos a Yeshua ahí, en ese escrito, de Números capítulo 19.
Dice, si estudiamos en detalle la tipología de los animales, ¿saben qué es tipología? Para que no lo sabe, yo voy a explicar. La tipología es el método que se utiliza para enseñanza. El tipo es el original y el antitipo es el cumplimiento de lo que se había dicho. Para que ustedes tengan un sentido más claro en el concepto actual, el tipo, las personas que tiran fotografía y sacan un negativo, ese es el tipo. Usted ve un negativo. ¿De qué color es el negativo? Un solo color. Usted puede distinguir bien las cosas ahí. Es como una sombra. Pero cuando usted revela el negativo y sale la foto completa, eso se llama el antitipo. ¿Okay? El tipo es el negativo, o la sombra, o la figura, y el antitipo es ya el retrato revelado en todos los colores, que se ven todos los detalles. Pues entonces algo así es que ocurre con los símbolos de estos animales, que representan al Mesías. Pero no es un símbolo, correcto. Es un representativo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que estos animales usados para el sacrificio de expiación, encontramos que todos fueron símbolos de Mashiach, de Yeshua HaMashiach. O sea, tanto los becerros, las vacas, los palominos, como los corderos, como el macho cabrío, etcétera, etcétera. Todos los animales que mencionamos eran un símbolo del Mesías, que se presentaba el Mesías en una forma tipológica. Ahora encontramos que también la vaca roja o la vaca alazana es un tipo de Mashiach. Pero el tipo más conocido de todos los que nosotros encontramos en la Biblia, ¿cuál es el más conocido? A ver si ustedes saben cuál es. ¿Cuál? Sí, el cordero. Correcto. El cordero es el más conocido y fue el símbolo que Juan el Bautista usó cuando vio a Yeshua que estaba paseándose por allí donde estaba Juan, y Juan dijo, he aquí el cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. Fíjense, Juan pudo haber dicho, he aquí el macho cabrío, he aquí las palomas, he aquí el becerro, he aquí la vaca roja, pero él utilizó el cordero. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver a qué se refiere eso. Ok, entonces ahora vemos que el símbolo más común es el del cordero, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros buscamos en 1 de Pedro 1, del 18 al 20, Pedro señala a Yeshua y dice como un cordero sin mancha y sin contaminación. En el libro de los Hebreos, capítulo 7, versículo 28, nos presenta al Hijo perfecto para siempre. Yo estoy solamente resumiendo el versículo porque son un montón de versículos y son largos. En Juan capítulo 8, versículo 36 dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y en Juan capítulo 14, versículo 30, Yeshua dice, mas viene el enemigo a Satán y no tiene nada en mí. Ahora, ¿cómo nosotros podemos empatar esos versículos con el concepto de que la vaca tenía que ser perfecta, sin defecto, y que no hubiera subido yugo sobre ella? En Hebreo se nos dice que era sin mancha y sin contaminación Yeshua, ¿verdad? En Pedro. En Hebreo se nos dice que era perfecto, porque el Padre así lo determinó, perfecto para siempre. Y Juan dice que el mismo Hijo dice, Yeshua dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué el Hijo dijo que si el Hijo los libertare? Porque toda la raza humana ha sido esclavo de Satán. ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva violaron las enseñanzas que se les dieron
y entonces se sometieron bajo el reino de Satán. Pero a Yeshua fue el único ser que fue verdaderamente libre, porque él mismo confesó y dijo: vienes a Satán y no tiene nada en mí. Y nosotros, desde que nacimos, nosotros nacimos en un reino en donde hemos estado contaminados con todas las cosas que Satán ha introducido en este planeta. Pero Yeshua no. Por eso era que Yeshua era perfectamente libre, era perfectamente sano, sin contaminación, y como la vaca no había yugo sobre él, porque el yugo de la esclavitud no estaba, del pecado no estaba sobre él. Pero ha estado sobre nosotros desde que nacimos. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Así que David reconoció que desde el vientre de su madre ya él era pecador. Y todos los seres humanos tenemos esa misma característica. Yeshua no pasó por esa experiencia, porque el Padre lo declaró limpio y puro y perfecto. Por eso es que el Satán no tenía nada en él. Ahora, en el versículo 3, ¿qué dice? Siguiendo con el versículo de aquí, número 3. Dice: y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Eleazar, ¿saben quién era Eleazar? Lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Era el hijo mayor de Aarón, que se le transfirió la autoridad de sumo sacerdote de Aarón a Eleazar. Y aquí ahora a Eleazar le toca la responsabilidad de hacer ¿qué cosa? De sacar la vaca roja, la vaca alazana, fuera del campamento y degollarla, hará que la maten en su presencia. Él tiene que ser un testigo ocular, visible, de que la vaca la mataron porque él estaba allí. ¿Quién cumplió con eso? En la época de Yeshua, ¿quién cumplió con eso? Dice aquí, en Lucas 22:54. En Lucas 22:54, vamos a buscarlo a ver. Lucas 22:54. ¿Qué ocurrió ahí? (22:54) Prendieron a Yeshua y lo llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Cuando prendieron a Yeshua y lo llevaron a casa del sumo sacerdote, ¿quién era el sumo sacerdote en ese entonces? Caifás. Aquí se dice, en la Biblia que yo tengo en español dice Caifás, Caifás. Así que si Eleazar fue al que tuvo la responsabilidad de sacar la vaca roja y llevarla fuera del campamento para que la mataran estando él presente, para él ser testigo, ahora vemos cómo en el futuro se va a cumplir eso. ¿Cuál fue la responsabilidad que le tocó a Caifás? Que cuando cogieron a Yeshua preso, se lo llevaron a él y sacaron, así como sacaron a la vaca fuera del campamento, a Yeshua lo sacaron fuera de Jerusalén. Jerusalén era el campamento de Israel en ese entonces. Israel era todas las tribus, pero el campamento donde estaban los sumos sacerdotes era en Jerusalén. En el versículo 3, ¿qué nos dice entonces? Que Eleazar personalmente sacará, ¿verdad?, la vaca fuera del campamento y hará que la maten, que la degollen en presencia de él como un testigo ocular. Ahora, ¿qué ocurre con Anás y Caifás, que eran los sumos sacerdotes? En Lucas 23:1, vamos a buscarlo. Lucas 23:1.
Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Yeshua a Pilato. Personalmente, Anás y Caifás, junto con la turba, llevaron a Yeshua frente a Pilatos. Y en el versículo 33 al 35, ¿qué dice? Ahí mismo, Lucas 23, 33 y 35. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué más dice? Hasta el 35. Y Yeshua decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes, se refiere aquí a los líderes de Israel, no a los gobernantes romanos, se burlaban de Yeshua diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Masías, el escogido de Yahweh. Así que Anás y Caifás llevaron a Yeshua ante Pilato, fueron testigos de la entrega y fueron testigos de la crucifixión. Fueron testigos oculares de la misma forma que Eleazar fue testigo ocular del sacrificio de la vaca roja. Ahora el versículo 4, donde estábamos, volvamos otra vez acá, volvemos otra vez al número 19. Y Eleazar, el sacerdote, tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces. ¿Qué iba a hacer entonces Eleazar con la sangre de la vaca? Recogerla en un labrillo, ¿verdad? O en una jofaina, como dice otras versiones. Ir frente al santuario y entonces coger su dedo, mojarlo y asperjarlo 7 veces frente a la tienda de reunión. ¿Por qué 7 veces? Y no 8 y no 6. Porque el 7 es el número de perfección. Lo que indicaba que ese había sido un sacrificio perfecto. Al hacerlo así, al rociarlo frente a la tienda de la reunión. Pero él estaba parado afuera, mirando hacia de frente, y la roció 7 veces, que había cumplido perfectamente con lo que se había hecho. Lo que implica aquí es que Yeshua padeció fuera de la puerta. De acuerdo a Hebreos capítulo 13, versículos 11 y 12. Y Hebreos capítulo 9, versículos 12 y 13, eso fue un sacrificio de purificación. Entraba. Correcto, sí. Es de afuera. Pero desde afuera. No adentro. Parado en la entrada, desde afuera, asperjaba las 7 veces. No dice aquí la cortina, dice frente al tabernáculo. Frente al tabernáculo, la puerta de entrada al tabernáculo, no dice la cortina. Digo, en mi versión no dice la cortina. Ok, entonces, ese concepto de 7 veces, perfección y santificación, porque simbolizaba el sacrificio perfecto y santo que había hecho el Mesías. Acuérdense que estamos viendo el pasado, proyectándolo al futuro en la vida del Mesías. José. Claro.
Acuérdate que todos los animales simbolizan al mismo Mashiach. Ahora, no te va a utilizar ahí el sacrificio de la vaca, porque lo que se usó en Pesa fue el cordero. Pero todos simbolizan lo mismo al Mesías. ¿Entiendes? O sea, nosotros podemos reemplazar un animal por el otro. ¿Por qué? Porque representan al mismo Mesías. Expiación del Mesías. Ok, entendimos esa parte. Vamos a la parte del versículo 5. Eleazar el sacerdote, versículo 5. Eleazar, ok, versículo 5, escuchen, yo y José. El versículo 5. Ahora, así que aquí se quemaba en ese sacrificio la vaca completa, entera. Y tenía que ser Eleazar testigo. Ahora, ¿cómo vemos nosotros eso en la época de Yeshua? ¿Cómo se cumplió eso? Vamos a verlo. En Lucas capítulo 3, versículo 2. Lucas capítulo 3, versículo. A veces suena, a veces no. Lucas capítulo 3, versículo 2. Ok, se oye mejor. Dice, y cuando, Lucas capítulo 23, versículo 33 al 35, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y ya habíamos visto que Jesús había pedido el perdón, ¿verdad? Y el pueblo estaba mirando a unos gobernantes, se burlaban. Así en esos gobernantes, ahí estaba Anás y Caifás. Porque ellos fueron los que tramaron todo este asunto. Caifás fue el plan de sacrificar a Mashiach, porque él dijo, es mejor que un hombre perezca y no que toda la nación sufra.
Entonces ahí encontramos que estos dos testigos oculares, a Caifás y Anás, fueron los testigos oculares de la muerte de Yeshua, así como Eleazar fue el testigo ocular de la vaca roja. ¿Están viendo? Los dos. Para nosotros esto es pasado, ¿verdad? Pero en la época de Moisés, lo que ocurrió en la época de Mashiach era el futuro. Nosotros ahora estamos mirando hacia el pasado y el pasado. Ahora, si usted quiere saber qué ocurrió y por qué había que quemar esa vaca roja al fuego, vamos a ver aquí en Eleazar, ya que estaba en el versículo 5, había que quemar esa vaca completa, con su piel, su carne, su sangre, su excremento. El mejor que presenta eso es Isaías capítulo 53. Vamos a verlo rápido. Isaías capítulo 53. Versículo 1. De ahí en adelante. Lo voy a leer rápido. Escuchen, atiendan. Versículo 53, capítulo 53, Isaías. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá con renuevo delante de él y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado entre los hombres, varón de dolores. Escuchen, despreciado y desechado entre los hombres, varón de... Fue menospreciado y no lo estimamos. Esa palabra varón de dolores, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por herido de Yahweh y abatido. Mas él, o sea, Yeshua, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su padecimiento, cuando por el pecado verá linaje, lo que nos está presentando Isaías, el sufrimiento y los dolores que pasó Yeshua. Ahora, cuando todos los sufrimientos por el cual iba a pasar el Mashiach. Y el mejor que lo expresa es Isaías 53. Ahora nosotros vemos que ese símbolo de la vaca la encontramos en el madero donde Yeshua murió. Nos lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 24. Pero también nos dice aquí que hubo una madera de cedro. Y esa madera de cedro está simbolizando el madero donde Yeshua murió.
y estamos también el hisopo. Vamos a ver. Claro, lo escupieron, le dieron puño, le dieron con látigos, lo azotaron, le hicieron barbaridades. Claro. Pues el fuego de la vaca representa todo eso. También, todas esas cosas que la humillaron, está representado cuando la vaca es puesta al fuego. Porque el fuego simboliza todos esos sufrimientos y dolores. Entonces, encontramos la madera de cedro que se le echó a donde estaba la vaca, que era el símbolo del madero donde Yeshua murió. Encontramos el hisopo, que el hisopo también se utilizó en muchos servicios, ¿verdad? Y cuando Yeshua, cuando en la pesa se marcó los dinteles y las puertas, los postes de las casas con una rama de hisopo. Y cuando Yeshua estuvo en el tormento, en el madero, cogieron el hisopo y lo usaron vinagre para que él lo tomara. Todo eso está mezclado ahí. Ahora, cuando encontramos el hilo carmesí o color rojo, encontramos que en la vida de Yeshua representa el manto escarlata que le pusieron para burlarse de él. ¿Sabe que el manto que era de real, que lo hicieron, por eso le dijeron que era el rey de Israel, y después se lo quitaron, lo dejaron desnudo y empezaron a burlarse de él. Todo eso estaba prefigurado en el sacrificio de la vaca roja. ¿Ves? Ahora, ¿por qué nosotros podemos ver una cosa y la otra? Ellos en el pasado, Eleazar, y en aquel entonces ellos no habían visto el cumplimiento de eso en la vida del Mesías. Por eso se les hacía difícil a ellos entender eso. Pero ahora nosotros tenemos las dos cosas. Tenemos el negativo y tenemos la foto. Es que sabe yo que es el que sabe de eso. Al tú tener el negativo y la foto, tú puedes comparar una cosa y la otra. Ahora nosotros tenemos el tipo y tenemos el antitipo. Tenemos la sombra y tenemos la realidad. Ahora vamos a la parte versículo 7. Ya estamos terminando. Versículo 7 dice, el sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, después entrará en el campamento y será inmundo el sacerdote hasta la noche. Vamos a ver cómo se cumplió eso en la época de Yeshua. ¿Ok? Primera pregunta, ¿qué hicieron Anás y Caifás después que hicieron el sacrificio de Mashiach? ¿Qué hicieron ellos? De acuerdo a Mateo 27, 1 y 2, y versículo 12, versículo 20, versículo 22, versículo 25, versículo 40 al 42 y versículo 62 al 66. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Se purificaron. No, hicieron el rito de la purificación porque ellos habían estado en contacto con un muerto, con Yeshua. Entonces ellos llevaron la responsabilidad del sacrificio de Yeshua y ahora ellos, para poder entrar al campamento nuevamente, para entrar a poder oficial, tenían que purificarse. Pero están allí. Que ellos ocasionaron la muerte. Peor todavía, ellos ocasionaron la muerte. Entonces nos dice aquí, ¿cuál era el estatuto perpetuo por generaciones que ellos debían cumplir? De acuerdo a Éxodo 30, versículos 18 al 21, dice, para entrar a oficial en el templo, se lavarían para su purificación. Para poder oficiar, tenían que hacer ¿qué cosa? Purificarse. Por eso es que aquí Eleazar, para poder entrar nuevamente al campamento, después de ser el testigo ocular del sacrificio de la vaca roja, tenía que purificarse para poder entrar al campamento. Entonces vemos cómo se cumplen ambas cosas. Ahora, ¿qué pasa en el versículo 8? Dice, versículo 8, asimismo, el que la quemó
lavará sus vestidos en agua, también lavará en agua su cuerpo y será inmundo hasta la noche. El que también participó en el servicio de quemar la vaca, de matar la vaca y de quemarla, tenía que lavar sus vestidos, lavar su cuerpo y quedaría inmundo hasta la noche. Le aplica lo mismo que le aplicó a Anás y Caifás. Tenían que purificarse para poder entrar nuevamente al campamento de Israel. O sea, entrar a Jerusalén, entrar al templo. Ya estamos terminando. Está un poquito nervioso, pero está empezando a llover. Así que no hay problema, no vayan a coger un catarro. No se mojan, que después catarros vienen. Vamos al versículo 9. Ahora esto se pone interesante. Miren esto ahora. Aquí cambian un poquito las cosas. Versículo 9, donde estamos en número 19. 9. Dice, y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el acto de purificación. Es una expiación. Ahora, ¿cómo se cumplió eso en la época de Yeshua? Que un hombre limpio, ¿verdad?, sin contaminación, recogería la ceniza de la vaca, como la hicieron allá en la época de Eleazar, y la pondría fuera del campamento en un lugar limpio. Pero había otro grupo de personas que iban a cuidar de la congregación de los hijos de Israel, e iban a cuidar esas cenizas. ¿Quién cumplió eso? Exactamente. Vamos a ver cómo. Dice, ¿quién cumplió la misión de recoger las cenizas de la vaca roja? Acuérdense que Yeshua no lo hicieron ceniza, pero al morir, ¿verdad? Están viendo el tipo y el antitipo. Al morir son los restos de su cuerpo. Exactamente. Dice, pregunto, ¿habría algún sacerdote levita limpio que se atreviera a pedir el cuerpo muerto de Yeshua? ¿Qué sucedió entonces allí? En Mateo, escuchen esto, en Mateo 27:57. Dice allí, Mateo 27:57. Llega José de Arimatea, discípulo rico de Yeshua, un discípulo rico pero limpio. Fue ante Pilato, pidió el cuerpo de Yeshua, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo en la peña fuera de Jerusalén, fuera del campamento, en lugar limpio. ¿Entendieron eso? ¿Cómo se cumplió eso? Allá había que coger la ceniza, llevarla fuera del campamento y ponerla en un lugar limpio, por un hombre limpio. Ahora, José de Arimatea dice, fue y pidió el cuerpo a Pilato, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo en la peña, que era de él, fuera de Jerusalén, fuera del campamento, en un lugar limpio. Un hombre limpio puso el cuerpo de Yeshua en un lugar limpio. Ahora vamos allá. Entonces, ¿qué más hizo José de Arimatea? Escuchen, atiendan. ¿Qué hizo José de Arimatea? Selló el sepulcro, se fue, se purificó, porque estuvo en contacto con el muerto. Hizo el mismo proceso, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a ver qué dice Marcos 15:43 sobre José de Arimatea. Vamos a verlo. Dice José de Arimatea, miembro noble, limpio del concilio, esperaba el reino de Yahweh, vino, entró osadamente a Pilato, pidió el cuerpo de Yeshua. José de Arimatea compró sábana limpia, bajó a Yeshua del madero, lo envolvió en la sábana limpia, lo puso en un sepulcro de la peña nuevo y limpio, que era de él.
selló el sepulcro fuera de Jerusalén, fuera del campamento. Así que el Padre estaba dirigiendo las dos cosas, tanto en el pasado como se iba a cumplir en el futuro. Ahora vamos a ver qué dice Lucas sobre eso mismo. Lucas 23:50. Dice, un varón, José de Arimatea de Judea, miembro del concilio de Jerusalén, varón bueno y justo, y yo le añado limpio, esperaba el reino de Yahweh, no había consentido en el acuerdo de matar a Yeshua. Ese, ¿ok? Ni en los hechos que ocurrieron tampoco. O sea, que él no participó de eso. Fue a Pilato, pidió el cuerpo de Yeshua, lo bajó del madero, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo y limpio que era de él. Ese es cómo se cumple todo eso de la vaca allá, acá con Yeshua. Ahora vamos a ver Juan capítulo 19, versículo 38. Yo estoy resumiendo todos esos versículos para no entrar en tanto detalle. Escucha, José, y yo, escucha. Juan 19, 38. José de Arimatea, discípulo de Yeshua, en secreto, por miedo de los jefes judíos, rogó a Pilato le diera el cuerpo de Yeshua. Se lo concedieron. Se llevó el cuerpo de Yeshua. Aparece Nicodemo ahora en la escena. Nicodemo trajo mirra y aloes, 100 libras. El cuerpo de Yeshua, entre José de Arimatea y Nicodemo, lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas. Lo pusieron en un huerto, en un sepulcro nuevo y limpio. Ese era de José de Arimatea. Ahora, ya vemos cómo se cumple lo de Eleazar en el momento de Yeshua. ¿Ok? Pero nos queda una parte que ahorita dijo José aquí, ¿quién lo cuidó? Porque aquí dice aquí, y lo guardará, y las guardará la congregación de los hijos de Israel. No dice los romanos. ¿Quiénes cuidaron eso? Vamos a ver. ¿Quién cuidó del cuerpo de Mashiach? Miembros, discípulos de su comunidad de creyentes lo cuidaron. Mateo 27, 61 dice, Miriam Magdalena y la otra Miriam fueron al sepulcro, sentadas delante del sepulcro, hicieron guardia allí. ¿Quién lo estaba cuidando? Allí decía la vaca roja decía que miembros de la congregación iban a cuidar las cenizas. ¿Y quién estaba cuidando aquí el cuerpo de Mashiach? Miembros de su comunidad, sus seguidores, sus discípulos, que la había formado porque estaban sus discípulos allí. Esas mujeres eran discípulos de él. Entonces aquí dice en Mateo 27, 61 que Miriam, Magdalena y la otra Miriam se sentaron, vieron dónde lo pusieron en el sepulcro y se sentaron allí a velarlo, a cuidarlo. En Mateo 28, 21 dice, no estoy leyendo todos los versículos porque el tiempo no me va a dar, porque esto es largo, pero es para que ustedes vean cómo es que las cosas la armonía que hay entre una cosa y la otra. En Mateo 28, 1 dice, pasado el Shabbat, al amanecer el primer día, vinieron Miriam, Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Por qué ellas hicieron ahí como un pequeño espacio entre el viernes y el Shabbat? Porque en el Shabbat ellas fueron a reposar el Shabbat. ¿Ok? Pero mientras el viernes estuvo, ellas estuvieron haciendo guardia allí. Entonces, el primer día de la semana, temprano por la mañana, dice que ellas vinieron a ver el sepulcro que había pasado. Pero ¿qué ocurre? Les aparece un ángel y les dijo, yo sé que buscáis a Yeshua, el que fue crucificado, no está aquí, vete al sepulcro, ha resucitado como dijo. Así que él les había anticipado anteriormente, antes de que ocurriera, lo que le iba a pasar a él. Y ellas ahora podían confirmar que eso era verdad, se había cumplido. Ahora encontramos que en la muerte, en el madero,
dos elementos se manifiestan con la muerte de Yeshua. Dos elementos. En Juan capítulo 19, versículo 34, aparecen las aguas de purificación, que es la limpieza. Y en primera de Juan, ahí mismo también, en Juan 19, 34, aparece el derramamiento de la sangre del Mashiach. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió cuando el soldado vino con la lanza para ver si Yeshua estaba muerto o estaba vivo? ¿Qué hizo? Se la enterró por el costado. Y dice allí en la escritura que cuando el soldado enterró la lanza y sacó la lanza, ¿qué salió del costado? Dos elementos, sangre y agua. Ahí está la purificación y la expiación para el perdón de los pecados. ¿Ves? Entonces en 1 Juan 1:7, además de todo lo que había sangrado anteriormente, correcto, sí. Dice en Hebreos 2:16, 18, era expiar el pecado del pueblo. Y en Daniel 9:24, de acuerdo a la profecía de las 70 semanas, que vendría para, a la mitad de la semana, expiar el sacrificio. O sea, expiar el pecado, sacrificio del Mesías para expiar el pecado. Entonces nos quedamos en el versículo 10. ¿Qué ocurrió en el versículo 10? Entonces ya vimos cómo se cumplió el 9, ¿verdad? Y hemos visto cómo se han ido cumpliendo todos los versículos de la vaca roja profetizado en la vida del Mesías. Versículo 10. Y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que mora entre ellos. Es decir, que el sacerdote que recogió las cenizas de la vaca roja se lavaba sus vestidos, lavaba su cuerpo, pero aún así será inmundo hasta la noche. ¿Para qué? ¿Por qué tenía que lavarse él y lavar su cuerpo? Lavar su ropa y su cuerpo. ¿Por qué? Para evitar que hubiera alguna contaminación. Acuérdense que todo esto se había enseñado anteriormente para que el pueblo se mantuviera vivo y si había alguna contaminación no se extendiera por el campamento. ¿Ves? Una enfermedad. Por eso es que llegó el momento que ellos tuvieron, Yeshua le dijo a Moisés, mira, Moisés, dile que saquen a todos los leprosos del campamento y los pongan aparte. ¿Por qué? Porque esa era una enfermedad contagiosa. Entonces así se protegían los que estaban sanos. Entonces, al séptimo día. Por eso es para tener evidencia de que no había contaminación. Completamente. ¿Por qué? ¿Por qué era necesario que hubiera libre de contaminación? ¿Por qué? Para que no contaminara el santuario. El tabernáculo donde estaba la presencia del Eterno. Claro, claro. Todo eso está relacionado, todo está relacionado. El asunto es cómo nosotros vamos a poder ver una cosa aquí y la otra cosa allá y armonizarla. Pero si nosotros las estudiamos aisladas una de la otra, no vamos a ver cómo se cumple la profecía. Porque Yeshua dijo, Moisés habló de mí. Y si esto lo escribió Moisés en la Torá, eso, el Mesías tiene que estar ahí. Ahora, ¿cómo lo vamos a encontrar? Ese es el asunto, ya lo encontramos. Y ya sabemos que todo esto era un simbolismo, una tipología, una sombra, una realidad, ¿verdad? De la muerte del Mesías. Y gracias al Padre porque todo se reveló y todo se llevó de acuerdo al plan que el Padre había establecido. Así que cuando, para mi punto de vista, cada vez que yo veo algún sacrificio de algún animal, yo estoy viendo un animal ahí, pero mi mente está viendo a Yeshua, porque Él fue el que murió en mi lugar
derramó su sangre para el perdón de mis pecados y de cada uno de nosotros y de todo el pueblo de Israel y para todo aquel que lo acepte como su Salvador, como Mesías del pueblo de Israel. Bien, hermanos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Ha estado claro el asunto? ¿Entendemos el asunto? Mire, yo le voy a decir algo, hermano. Yo había leído eso de la vaca roja antes, pero yo no he visto la profundidad que yo vi ahora. Yo no había relacionado eso una cosa con la otra. El Padre, yo llevo 3 semanas estudiando esto, el Padre, cada día me sale un mensaje, mi mente, y esto, y aquello, y relaciono esto con aquello, y ay María, pero qué claro está esto. Si todo ha sido presentado, todo había sido prefigurado. Tenemos que darle gloria al Padre, porque envió a Mashiach para que nos rescatara en el nombre del Padre. Y que nos revelara todo esto. José. Claro. Aunque él simbólicamente lo sacrificó, no literalmente, pero se lo aceptó por fe. Se lo aceptó como si lo hubiera sacrificado. Y cuando él se levantó de donde estaba acostado con la leña, antes de que le pegaran fuego, cuando se levantó, eso es símbolo de la resurrección de Mashiach. Ok, hermanos, gracias por su atención, por su participación y espero que hayamos aprendido algo de la vaca roja y de lo que Yeshua hizo, ¿verdad?, en cumplimiento de esa expiación. Le damos las gracias a Guadalupe, a Jacob, por haber expuesto esta parashá. Esta parashá, el título lo dice, ¿verdad? El nombre lo dice, Jucat, son mandamientos que son difíciles de entender, ¿verdad? Pero para los que creemos en un Mashiach, para que creemos en un prometido de la casa de Israel, pues quizás se nos hace un poquito más fácil hacer la alusión. Okay, una tipología es una alusión, algo que alude a algo que va a suceder después. Y quizás para ello, Moshe tenía entendido de que todo eso, porque Moshe le fue presentado el templo celestial. Y Moshe tenía una idea más clara de por qué era que él estaba haciendo todo eso. Pero el pueblo no sabía, los sacerdotes no tenían noción de lo que iba a pasar luego. Para Moshe sí tenía una idea. Y esa idea estaba clara en la mente de Moshe porque él lo vio. O sea, y todo eso que está allí está aludiendo a lo que luego iba a pasar y a lo que está pasando en estos momentos, ¿verdad? Porque sabemos que no tenemos templo allí y la gente entiende qué triste estamos porque no tenemos templo. Pero ¿sabe por qué no tenemos templo? Porque el templo está allá arriba y hay alguien oficiándolo. Pero cuando ese templo se decida, ¿verdad? El Padre decide cuándo va a suceder, ese templo celestial sea de nuevo colocado allí en la tierra, pues definitivamente va a haber sacrificio, que el sacrificio sea de una forma u otra o cómo se va a oficiar, definitivamente eso lo va a apuntar al rey de Israel. No vamos a aludir nosotros a algo que los sabios no hayan aludido porque es peligroso, es muy peligroso. Demasiado peligroso, porque podemos entrar en crear otra religión, además de creo que son 100 y pico de mil religiones que hay en estos momentos. Pero mientras tanto tenemos la promesa de que el Mesías viene y que viene a reinar en Eretz Israel y que todos los que seamos fiel a la Torá y fiel a las enseñanzas de nuestro maestro Yehoshua de Nazaret, pues podemos estar reinando con él. Así que seamos fieles a la Torá, mantengámonos firmes en todo momento y mantengámonos uniendo. Yo no sé si yo comenté esta mañana, en Eretz Israel le presentan en estos momentos, cuando uno va a Eretz Israel, uno ve unas filas bien grandes de soldados. Y esas filas bien grandes de soldados son jovencitos, quizás de 18 años, 17, 18 años, hasta unos 30 años. Y ustedes los ven en fila, a ellos no los llevan a defender a Israel en diferentes puntos. Primero, a ellos los llevan primero al Museo del Holocausto, lo llevan a que ellos sepan la historia del pueblo, no de la tierra, del pueblo, de la comunidad.
Y una vez ellos sienten ese amor y se apegan por ese pueblo, por esa comunidad, entonces ellos van a defender. Nosotros tenemos que amar nuestra comunidad y estamos buscando que ese amor a Israel sea demostrado aquí entre nosotros. Y una vez nosotros podamos demostrar ese amor, entonces vamos a poder continuar y amando a Israel y todo lo que está en nuestros planes, por ayuda al Eterno. Ajá. Definitivamente, eso es lo primero que le enseña, que no, para que no se vuelva a repetir el holocausto, nosotros vamos a estar pendientes en todo momento, orando y pendientes en todo momento. También, los veíamos subiendo a Masada, en todo momento iban allá y ustedes veían tantos soldados allá arriba, y lo hacen para eso, lo hacen para que no ocurra de nuevo eso, y eso es lo que dicen, ¿ok? Vamos a pedirle, Joe, si pueden despedirnos en oración. Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder así despedir en oración. Te damos gracias, eterno, poderoso de Israel, por habernos dado de esta enseñanza de la paracha de hoy. Te damos gracias porque hemos oficiado todas las cosas que ha venido bien para ti, Señor amado. Gracias, Padre, porque hemos comido, hemos bebido, nos hemos gozado y nos hemos saciado de tu pan. Gracias por el maná diario, Padre Santo. Gracias por las aguas que nos has dado. Y gracias por el Mashiach que nos ha otorgado, Padre Santo. Y llévanos con paz a nuestros hogares en este momento hasta el nuevo Shabbat, que podamos volvernos a ver y podernos oficiar juntamente con todos ustedes para poder estar contigo, Padre Santo. Gracias, Jesús. Amén. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Shabbat Shalom, pueden seguir continuando con nosotros aquí, disfrutando entre hermanos, ¿verdad? Y entonces, para todos ustedes que están en internet, sabe que le queremos mucho y esperamos que en algún momento puedan estar aquí con nosotros en vivo compartiendo. El Eterno le guarde, le bendiga y en todo momento.